¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos, nueva edición de Sin Hilo. Como desde hace unos cuantos años nos reencontramos con la actualidad aquí en este espacio en Canal 12, repasando las cuestiones que nos vienen sucediendo en materia periodística en lo que va de la semana que dejamos atrás, tratando de alguna manera empezar a observar la agenda de la semana que viene. La semana que viene, claro, tiene un hecho significativo, después lo que ha sido el primer semestre en la provincia de Chubut en materia de conflicto con trabajadores estatales. Hemos tenido un largo periodo sin clases y empieza o debiera retomarse con normalidad el próximo lunes el dictado de clases, el ciclo lectivo 2018, con una gran incógnita obviamente para todos los padres, es saber fehacientemente si sus hijos primero van a recibir sus dictados de clases de manera normal. Y segundo, si los contenidos que no se han obtenido en lo que va de la primera mitad del año, finalmente y de qué manera van a ser recuperados por cientos, miles de chicos que, bueno, también han sido presa de esta situación de grave crisis que se extendió desde marzo, hay que decirlo, hasta hace unos días atrás. Pero claro, hay que hacer una salvedad. Hay una reunión pendiente para el viernes, según anunciaban desde ATE, con un sector que no está conforme con lo firmado en un acuerdo paritario que ya incluyó a los auxiliares de la educación, de manera tal de que alguna novedad respecto de los auxiliares podría producirse en estas próximas horas, que son centrales, fundamentales en el dictado de clases, por la responsabilidad que tienen en otros aspectos logísticos, de salud, de higiene en las escuelas, ¿no? De manera que hay un interrogante allí que todavía se plantea. Pero la semana ha estado signada por noticias que vuelven la mirada periodística y judicial, naturalmente, sobre la matriz de corrupción que pareciera haberse instalado en el Estado, no de los últimos 2 años, como en algún momento mencionó el fiscal Alex Williams, cuando le preguntamos cuál era el límite de tiempo hacia el pasado que iba a tomar Fiscalía para la investigación de todos estos casos. El dato más reciente es que se ha iniciado una investigación sobre lo sucedido en los años anteriores. Esto es durante la gestión de Martín Bussi, un tema que también ha sido explicado a la prensa por los fiscales. Están recabando información, hay indicios, testimonios que dan cuenta de esta realidad y se empiezan a agregar más datos que llevan el periodo de tiempo un poco más atrás. Una nota explosiva lo denominan Revelación 2, el caso. Bueno, porque allí vuelve a aparecer este sistema del pago de adelantos sobre la obra pública, el 3%, dijo anoche el fiscal Iturriós en Trelew, en el programa que también conduzco allí con Pablo Bernaza, y un poquito más de esa plata en épocas electorales. Pero este no es la única información que también ha prácticamente choqueado a la opinión pública en torno a estas cuestiones. También el anticipo que confirmó anoche el fiscal Iturriós en aquel espacio periodístico, indicando que el núcleo de la familia del exgobernador Das Neves también estaba bajo la lupa investigativa por temas vinculados a propiedades, una cantidad importante, más de 10, dijo anoche Iturriós, vinculados a la familia del exgobernador Das Neves. 2 datos que también impactan una vez más sobre la realidad política y el futuro político que va a pasar en el escenario provincial cuando esto vaya más adelante. Y un dato que no quiero soslayar, que también indicaba Iturriós anoche, decía que va a haber más imputaciones en torno a Revelación 1. Recordemos, allí está el exministro Cisterna, el exministro Oca, que están detenidos, hay empresarios, algunos detenidos y otros con prisión domiciliaria, pero bueno, sigue esa Revelación 1 y Revelación 2 empieza ya también a tener estado público. Datos que tienen que ver con esta realidad. En lo inmediato, el gobierno de la provincia, el gobernador Narcioni, tiene previsto agenda en Buenos Aires con funcionarios del gobierno nacional. El tema obviamente tiene que ver con fondos para la provincia de Chubut y una disputa que se viene sobre los recortes que ha anunciado el gobierno de Mauricio Macri en esta etapa económica tan compleja que tiene la República Argentina, 16% de inflación acumulada a junio y un dólar que sigue en alza, la nafta que sigue subiendo, el tema de los alimentos, que no se los voy a contar porque lo saben mejor que nadie. Hoy hizo conferencia de prensa Macri y ya está por todos lados la información, pero esto impacta
obviamente en la provincia de Chubut. Una de las formas de impacto tiene que ver con la demanda laboral. Hoy vamos a hablar de este tema con Marcela Curache, de la Secretaría de Trabajo de la provincia. Y también vamos a hablar de política. Empiezan los primeros movimientos políticos, algunos atados a fechas y a cronogramas que tienen que ver con la actividad interna de los partidos, pero ya en las elecciones 2019 empiezan a sobrevolar el accionar de los referentes y dirigentes. Algunos ya expresando opinión, algunos ya dando nombres respecto a lo que va a pasar el año que viene. Vamos a abordarlo desde la actividad que se dio el fin de semana pasado en la Unión Cívica Radical. La titular del comité local va a acompañarnos en un tramo del programa para hablar justamente de lo que sucedió allí. Y vamos a tener un informe que repasa no solamente los sucesos violentos de la semana pasada, sino de qué manera ha reaccionado los vecinos, la justicia, sobre algunas situaciones que se dieron la semana pasada. Esto tiene que ver con aquella semana violenta que atravesó Puerto Madryn la semana anterior. Será el contenido de la edición de hoy de Sin Hilo, que empieza con entrevistados e informes cuando volvamos de la pausa. Andy, ¿te acordás cuando empezamos? Sí, Marce, hace ya 19 años. Estuvo bueno, ¿no? Sí, es importante saber de dónde venimos. Vos sabés, venimos juntos hace 19 años. Existen muchas maneras de disfrutar. Gaseosas Madryn te propone descubrir un nuevo horizonte, una nueva experiencia. Vinoteca Buena Cepa, para que todos los sentidos puedan encontrarse con las mejores bodegas del mercado. También regalos empresariales y una atención personalizada. Vinoteca Buena Cepa, San Martín 778. Teléfonos 447-2825 y 447-1783. Tenemos el mobiliario adecuado. Te brindamos una amplia gama de equipamiento para empresas, hogar y oficina. Calidad, distinción, a precios de fábrica nos avalan. Eduardo Pez Muebles, 9 de julio 368. Teléfono 47-2701. www.eduardopez.com. Bien amigos, iniciamos un nuevo bloque de nuestro Sin Hilo de hoy, lo anticipado en la apertura. Nos acompaña la titular del Comité Departamental de la Unión Cívica Radical, Aidú Iriarte. Bienvenida, ¿cómo estamos? Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Bueno, nosotros decíamos que de alguna manera empiezan los primeros movimientos políticos en los partidos, ya en la faz pública. En el caso del radicalismo, cumpliendo un cronograma que los hacía reunirse el fin de semana, pero donde también la cuestión electoral empieza a sobrevolar, ¿verdad? Sí, así es. El sábado pasado estuvimos en la ciudad de Trevelin en una reunión de mesa directiva del Comité Provincia convocada por el presidente, donde se trataron distintos puntos y uno de ellos fue justamente las elecciones internas, donde ya se fijó fecha. La fecha será el 28 de octubre del corriente año. También tuvo la característica de que presentamos a través de la red de mujeres radicales una nota formal a la mesa directiva solicitando y aprovechando esta convocatoria próxima que se aplique la ley de paridad de género. Tuvimos muy buena respuesta por parte del presidente, nos dio garantía, nos aseguró de que esta ley va a ser aplicada. No solo esto, sino que nos solicitó a la red que redactáramos el artículo que reformará la Carta Orgánica. Así que la respuesta, la verdad, que fue muy positiva para nosotras. Y bueno, nos pondremos a trabajar en el tema. Aidú, ¿esto será para la integración de las listas con vistas a la interna o también va a alcanzar
si es que obligatoriamente a la conformación de listas para el año que viene, para las elecciones. Sí, así es. Yo no sé si Chubut está adherida a la Ley Nacional de Paridad de Género. No, la ley es nacional. Después hace un llamado desde la Junta a los partidos políticos para sugiriendo, claro, que adhieran. Después tiene que ser reformado a nivel provincial. Bueno, nosotros acá no tenemos la ley, pero las cartas orgánicas de los distintos partidos. Bueno, en este caso, por eso hubo buena voluntad de parte del presidente, porque la carta orgánica aún no está reformada. Pero así todo se va a aplicar. Se va a reformar. Sí, sí. Igual es tarea de la próxima convención. Pero digo, hay voluntad política de hacerlo. De hecho, se va a aplicar ahora aún sin estar reformada la Carta Orgánica. Esta red de mujeres, me dijiste. Red de Mujeres Radicales. Que reúne dirigentes de todo el país que tienen acción ejecutiva, son dirigentes en actividad, digamos, sí, o mujeres que son afiliadas. La Red de Mujeres Radicales es un órgano partidario a partir del año 2012. Por resolución pasó a ser un órgano partidario, como la JR, por ejemplo. Se conformó una mesa ejecutiva nacional que está conformada por referentes de las distintas provincias. En el caso, bueno, tuve el honor de ser designada como referente del Chubut, y después hemos tenido como tarea ir convocando a mujeres de las distintas localidades como referentes para, bueno, justamente hacer esta tarea de red, ¿no es cierto?, de extenderlo hacia el resto de la provincia, así que estamos en esa tarea. En Chubut somos una red nuevita, comenzamos este año recién con la conformación, así que todavía nos faltan localidades, pero bueno, en eso estamos, recorriendo las distintas localidades. ¿Qué diagnosticó de la participación de las mujeres dentro de la vida del radicalismo desde la dirigencial, ¿no? La militancia es conocida, hay figuras históricas en el radicalismo que tienen que ver con eso, pero en el hoy y ahora, ¿tiene un diagnóstico, algo que las una, digamos, alguna cuestión común? Sí, nos encontramos sobre todo en las localidades chicas, con las mujeres con muchas expectativas a futuro. Lo que nos comentaban es que hasta acá, hasta la actualidad, iban más que nada acompañando a los hombres, es decir, es a los hombres a quienes convocaban, y ellas siempre por detrás acompañando, militando. Hay muchas mujeres muy militantes en la provincia, muy reconocidas como militantes, pero por ahí falta este empujón, que es la tarea que vamos a tener por delante, sobre todo en las localidades chicas. O sea, no solo exigir un cambio desde la legislación, sino lo que es un cambio cultural también. Es decir, dándoles a conocer a las mujeres no solo los derechos que tienen, sino valorarlas, hacerse valorar ellas también de la condición de igualdad que tienen ante el hombre. Es decir, que bueno, la próxima elección del radicalismo, como viene hasta ahora, ¿ya va a estar reformada la Carta Orgánica para la del 28? No. No, en este caso no. Para la interna de ahora no. No llegamos porque hay que convocar a la convención, es una tarea de la convención. Pero en la convocatoria a elecciones se va a exigir este requisito de 50 y 50 y de alternancia, que es un dato no menor, porque por ahí se suele esquivar, claro, que no es únicamente cuantitativo, digamos, 50 y 50 y no importa el orden, es con alternancia. Ese es otro punto importante. Que no sean varones titulares y suplentes. Exacto. Mujeres. ¿No? Exacto, sí. Por ahí sería, bueno, sería una trampa demasiado obvia en este caso. Aidú, ¿fue solamente este tema o la convención también empezó a hablar de las elecciones de 2019? Yo creo que es inevitable hacerlo. Por más que diga que el momento no, que el momento sí, pero es inevitable empezar a mirar el 2019. ¿Alguna definición en este sentido? Sí, aclaro que no fue reunión de convención. No, fue comisión. Mesa directiva, claro, que no es lo mismo. Pero sí, charlamos el tema del candidato, que sí, estamos de acuerdo en que va a ser Gustavo Mena. Es el candidato, bueno, él dice que todavía falta, le cuesta, pero en realidad, o sea, para nosotros es el candidato natural. Así que eso por un lado. Por otro lado, sí, se trató del tema de Cambiemos, que siempre surge por ahí alguna cuestión, pero bueno, creo que está claro que seguiremos dentro del Frente Cambiemos. ¿Están cómodos en el Frente? Algunos más, algunos menos. ¿En tu caso como titular del comité local? Yo lo que creo es que tenemos que estar dentro de Cambiemos, pero siempre manteniendo firmemente nuestra identidad. Creo que desde ahí uno se puede sentir más cómodo como radical. Nosotros no tenemos que ser ni obsecuentes ni verticalistas, porque es un partido que no lo es. Entonces, sosteniendo nuestros valores, nuestros ideales y nuestras formas, nosotros podemos hacer valer
todo eso ante nuestros socios y mantenernos dentro del frente electoral. Bueno, esto invita también a entender que debiera haber consensos con vistas al año que viene y empezar a gestarse ahora. Sí, sí, por supuesto vamos a intentar, eso siempre es lo ideal, pero bueno, hay que ver varias cosas. En principio, justamente la interna, ver quién queda al frente de los distintos departamentales. Quien quede al frente va a ser el encargado de justamente de esta negociación o consenso con el PRO en las distintas localidades. ¿Vas por la reelección? Nosotros estamos charlando en Madryn con los distintos correligionarios. Un poco esto que te estaba diciendo, yo creo que los candidatos tienen que salir del consenso porque es lo que te garantiza después la legitimidad. Así que por el momento, conversando, me parece que hay que priorizar también el proyecto. ¿Te gustaría? ¿Tenés ganas? Yo quiero apoyar el proyecto, me parece que lo más importante es eso. ¿El proyecto es Mena gobernador? No, me refiero al proyecto en el departamental, digo, tener un proyecto de partido acá que queremos en Puerto Madryn como del departamental, del Comité Departamental de Puerto Madryn, y en base a eso buscar el consenso y la persona que por mayoría se crea conveniente, a esa persona habrá que apoyar. Bueno, vence el mandato entonces, obviamente, ¿no? Con la elección. Sí. ¿Cómo en la conducción del departamental y en la relación con no digo con la gente del PRO, con el mismo radicalismo de Puerto Madryn? ¿Ha habido una relación fluida? ¿El radicalismo va al comité, participa? ¿Hay actividad política? Bueno, yo he notado a partir de mi gestión que se ha acercado mucho más el radical que estaba por ahí enojado en su casa. Hemos visto ese regreso. Y también he podido ver que se acercaron nuevas personas a afiliarse, lo cual en esta época por ahí es una sorpresa grata. Se han acercado muchos jóvenes. De hecho, bueno... Sí, acá te trajiste un par de ejemplos interesantísimos. Sí, que siguen muy entusiasmados, así que eso ha sido para mí una grata sorpresa. ¿Y cómo es la relación aquí con el PRO? Del radicalismo con el PRO desde lo institucional, digo. Bueno, en realidad nosotros nos acercamos más durante la campaña de Gustavo Mena. No es la relación más fluida, a decir verdad. Después trabajamos cuando tuvimos que hacerlo de manera conjunta durante la campaña. Es decir, uno por ahí no se lleva muy bien con sus compañeros de trabajo, pero a la hora de trabajar se puede trabajar perfectamente. Esa fue la relación que nos unió. Una relación media fría, porque digamos, la actividad en el Consejo tiene alguna influencia o canal de comunicación, propuesta de ideas con los concejales que representan a Cambiemos. No, hemos sí invitado al concejal Tortorielo al departamental en alguna ocasión y ha asistido. Esa es la relación que hemos tenido. Por eso no es una relación muy fluida. ¿Te parece que es una oposición fuerte, bien planteada, la de Cambiemos en el Consejo Deliberante, teniendo en cuenta que representan al radicalismo y al PRO, ¿no? Esa dentro del Consejo y tenemos un solo concejal, bueno, así que es eso, es ampliamente minoritaria la participación. Pero digamos, ¿hay una oposición que representa también el ideario radical en el Consejo Deliberante? No, la verdad que no ha tenido consenso dentro del radicalismo, sobre todo en cuanto a tarifas, por ejemplo. Bueno, no recuerdo ahora los temas, pero al no haber habido esta comunicación, por ahí no nos hemos sentido muy representados. ¿Y cómo influye en este proceso por venir? Pues ahora arranca un proceso nuevo que tiene que ver con las elecciones el año que viene, ¿no? Hay que conformar listas en todos lados, hay que armar listas de diputados provinciales. Bueno, hay mucho trabajo por hacer en materia de conformación de listas. Este proceso, que era un ejemplo, en realidad es una experiencia, la primera, me parece, ¿cómo los influye de aquí en adelante mirando esa elección del año que viene? Bueno, tenemos como punto favorable que nuestro presidente César Herrera tiene muy buena relación dentro del PRO, dentro de Cambiemos, así que creo que eso es un punto positivo de caras al 2019, porque bueno, van a ser ellos, los presidentes de ambos partidos, los encargados de conseguir los consensos en las distintas localidades también. ¿Te gustaría participar de ese proceso? Sí, por supuesto. ¿Es posible participar de ese proceso? ¿Cómo se arma eso? ¿Es un diálogo de dos referentes, una mesa y se charla así, se negocia así?
Sí, en principio la negociación seguramente va a pasar por los presidentes de los dos partidos. Después me parece que hay que ser también inteligente a la hora de enfrentar una elección, esto que te decía con respecto del trabajo, o sea, puede ser sí fría o no, pero después hay que ser inteligente a la hora de trabajar, o sea, esto es una elección, la estrategia tiene que ser electoral. Y en base a eso me parece que se va a plantear el trabajo en adelante. En tu mirada personal y tu futuro personal en materia política, ¿la interna es una alternativa en primera instancia o hay alguna idea de ir a una concejalía, una diputación, mujer, conductora del partido? Bueno, también un poco lo que te decía. En su momento es pronto todavía. Hay que preguntarle a Alfonso. También. Alfonso es el hijo, por eso. No, es temprano. Y me parece que tiene que ver con eso, que elaborar un buen proyecto tanto del departamental como en miras al 2019 y después ir viendo los nombres. Pero el escenario electoral está bueno para Cambiemos en Chubut. Sí, absolutamente. Sí. Tenemos muchas expectativas puestas en el 2019. ¿Por qué? Porque nuestro candidato está muy bien posicionado en la campaña a diputado. Tuvo muy buena aceptación, los números nos están dando muy bien, bueno, el peronismo está muy mal, así que bueno, la expectativa es muy buena y creo que está habiendo un grupo provincial importante, muy afianzado y con muchas ganas de trabajar, con buenas formas en el trabajo, entonces las expectativas son muy buenas. Esta situación que seguramente seguís también, como todo dirigente político, de esta matriz de corrupción en el Estado que está empezando a surgir, ¿favorece este escenario electoral justamente por las vinculaciones políticas con el partido del gobierno, con la segunda fuerza? Absolutamente. En principio fueron denuncias justamente de parte de nuestro partido que hoy pudieron salir a la luz, hoy está claramente visible la corrupción que hubo durante estos años de gobierno peronista, así que eso sí, por supuesto, ayuda porque nosotros, si hay algo que tenemos claro, es justamente históricamente una conducta dentro del radicalismo, así que yo creo que sí, por supuesto que nos favorece. ¿Esta mirada crítica sobre el peronismo también alcanza la gestión municipal? Sí, bueno, no tenemos casos a nivel municipal, pero bueno, esta mirada creo que... crítica, ¿cómo ve el radicalismo local la gestión municipal? Bueno, tenemos también nuestras serias reservas con respecto a la gestión municipal, nuestras serias diferencias. Creo que también se puede ver en la calle esta percepción, así que creo que nos es favorable en todos los ámbitos, municipal y provincial. Eso te iba a preguntar. ¿También crees que está muy favorable Puerto Madryn para un cambio, digamos, de signo político? Así es, sí. ¿Se apura un poco la gente del PRO a tirar nombres de intendentes? Sí, yo creo que es muy pronto para lanzar nombres que debemos apuntar, como te decía recién, a un proyecto primero y que tiene que ir acompañado del consenso. ¿Pero ese consenso cómo lo lográs? Bueno, primero en cada uno, sí, por supuesto, en cada uno de los partidos y bueno, estamos dentro del mismo frente, así que sería lo ideal. Igual también es una estrategia política, hoy lo charlábamos por la mañana con respecto al candidato a gobernador, somos socios dentro de un frente electoral, pero socios al fin, dos partidos distintos que también pujarán para ver quién tiene más fuerza. Candidato de vice. Ha vuelto a aparecer en el escenario político Mario Cimadevilla. Así es. ¿Qué análisis te merece? ¿Qué reflexión, digamos, que estaba un poco alejado, por lo menos de la prensa, y ahora vuelve al ruedo? ¿Tiene que ver con una idea política de conducir al radicalismo? ¿Y qué te parece como dirigente, no? Sí, ha aparecido nuevamente, su idea es ser presidente del partido y creo que es la vieja política. Creo que ya pasó su hora. A muchos radicales nos parece lo mismo, es una forma y una política que ya no queremos llevar adelante. Nosotros estamos apoyando a César Herrera y está rodeado de gente joven, de mucha gente joven,
que no tiene que ver, ojo, esto quiero aclararlo para no herir susceptibilidades, no tiene que ver con la edad cronológica de una persona, sino en cuanto a la forma. La forma me parece que es lo que hay que cambiar, es lo que estamos intentando cambiar en cada uno de nuestros lugares, de los lugares que ocupamos, así que me parece esto, que es... Bueno, ya se va formando una lista más o menos. Herrera, Aidú, se va acomodando una lista. ¿Cómo es el cronograma para las internas? ¿Ya hay un cronograma electoral de presentación de lista, todo eso? ¿Ya está armado? Sí, bueno, no está definido exactamente la fecha, pero 45 días antes hay que revisar la convocatoria, después tenemos 15 días para la presentación de las listas, el plazo para la impugnación, la oficialización y bueno, finalmente las elecciones. 28 de octubre. Que bueno, es para autoridades del partido a nivel provincial y obviamente local, ¿no? Sí, primero es a nivel local, después viene a nivel provincial. ¿Se eligen también convencionales? Después convencional, sí. O sea, en cada una de las listas tenemos candidatos delegados provinciales que van a ser quienes van a elegir la mesa directiva y también convencionales. ¿Crees que va a discutirse la continuidad de la alianza con Cambiemos? No. Que está ahí, más allá de que haya diferencias entre unos y otros, que pudiera haberlas, sí. No, eso no se va a discutir. No. Por supuesto, dentro del partido hay radicales que insisten y que quieren llevar la lista 3, que quieren que sea el radicalismo, y creo que, bueno, todos lo queremos, pero hoy por hoy no hay duda de que estamos dentro del frente. Se continúa con eso. Sí. Gracias por la visita, Aidú. Muchas gracias. Muy amable. Hemos conversado con Aidú Iriarte, presidenta del Comité Departamental. Ya es uno de los partidos que tiene fecha concreta para un hecho político significativo dentro de la vida de los partidos políticos, que es la elección para autoridades, que es importante porque empieza también a medirse, a tomarse la temperatura de otros aspectos que no tienen que ver estrictamente con esa elección interna. Así que por eso tiene un valor más allá del hecho puntual. Empieza el movimiento político con estos primeros pasos. Esto es lo que hemos conversado hasta recién con Aidú. Nosotros vamos a repasar en el siguiente informe que hemos denominado Semana Violenta, lo que fue la semana pasada en Madrid. Algunos hechos significativos por la violencia, por la consecuencia trágica en un caso y por la aparición de armas de fuego y una cierta facilidad para el intercambio y el uso de esas armas de fuego. Estos fueron 3 hechos en pocas horas que se dieron en Puerto Madryn, pero que motivaron rápidamente que se vuelva a instalar en la sociedad un tema que está siempre vigente, cuál es el de la inseguridad. De eso se trata lo que les proponemos ahora. Algunos episodios llamativamente violentos sacudieron a Puerto Madryn. Balazos cruzaron el aire con resultado fatal. Un adolescente muerto de un balazo en la cara. Una víctima de 3 tiros sumida en un pacto de silencio. Ladrones que escapan a los tiros de la policía. Estaba el comerciante que estaba atendiendo, bueno, estaba encañonado por habían 2 individuos que estaban perpetrando el ilícito, uno de ellos portando armas de fuego, ya lo habían encañonado y le habían sustraído el dinero que tenía recaudado. A su vez había una clienta también en el lugar que había sido víctima de este delito. Los individuos, cuando se percatan de la presencia del efectivo policial dentro del local, giran y encañonan al efectivo y efectúan un disparo, el cual por fortuna no salió. Cuando salen los individuos, el que portaba el arma nuevamente esgrime su arma, efectúa 2 disparos hacia las uniformadas. Tampoco salió en esta oportunidad ninguno de los disparos y emprenden la huida por calle Pujol en dirección a Seteal. En estas circunstancias son perseguidos por el cabo Primero Sosa de a pie y las 2 empleadas policiales lo persiguen en el móvil, por calle Seteal siempre, en dirección a calle Juan Mucio. Cuando llegan a la altura de la calle Tucumán, el individuo que portaba el arma de fuego le efectúa aproximadamente 4 o 5 disparos a las 2 femeninas que iban en el móvil. Repele la agresión la oficial Sánchez con su arma reglamentaria y en esta ocasión este individuo se despoja del arma de fuego, la arroja debajo de un vehículo que estaba estacionado y continúa su huida. Ayer a las 19:30 horas se solicitó presencia policial en la calle Manuel García, inicialmente, a raíz de que un joven había sido atacado por otro individuo con un arma de fuego. Al constituirnos en el lugar, nos encontramos con una persona de sexo masculino que presentaba heridas en sus piernas y en la espalda, heridas de arma de fuego. Fue inmediatamente trasladado por una ambulancia al hospital
Y en el lugar, bueno, quedamos nosotros trabajando, se observaron vainas hervidas de calibre 9 milímetros. Si bien recibió varias heridas, ninguna de ellas afectó ningún órgano ni ningún hueso, así que son heridas de carácter leve, y se abstuvo por el momento de aportar datos que nos ayuden a la investigación. Aproximadamente a las 20 horas ingresó al hospital un masculino de 16 años con herida de arma de fuego en cráneo, que bueno, entró en estado muy crítico, ya casi en muerte encefálica, así que bueno, se lo estabilizó en la guardia y después subió a la terapia intensiva del hospital, pero bueno, desgraciadamente terminó falleciendo en el día de hoy a las 0:25 horas. Dado el estado tan crítico que tenía, no se lo pudo ni llevar a quirófano para operarlo de la herida en cráneo, ya prácticamente había entrado con muerte encefálica. Se pudo establecer de que este joven había sido herido dentro de una obra en construcción. Todavía desconocemos el contexto en el cual resultó lesionado, pero bueno, recibió un disparo de arma de fuego en la cabeza y lamentablemente en horas de la noche perdió su vida. ¿Cuántos años estamos hablando de la persona? 16 años de edad. Tristemente resignados a los robos diarios y a cruzarse en la calle con los ladrones que están presos casi de visita en los calabozos de la policía, las víctimas, los vecinos, se organizan para suplir la ausencia del Estado. Aparece como única respuesta un repetido sonsonete de expresar preocupación en cuanto a la inseguridad. Es necesario remarcar que preocuparse no es ocuparse, tal como la misma palabra lo indica. Estamos muy tristes por el lamentable hecho que de público conocimiento de este menor de 16 años que lo lamentamos muchísimo y que no puede volver a pasar. Por eso nos estamos autoconvocando desde la institución barrial en orden, con respeto y para ver que entre todos le busquemos una solución a esta problemática de inseguridad que estamos viviendo hoy, que la verdad que no venía ocurriendo. Si bien hace 15 días estuvimos con la policía comunitaria, estuvimos reunidos acá porque empezamos a encontrar muchas bolsas de pegamento, cosas que consumen los chicos, y la verdad que nos estábamos preocupando ya, pero jamás pensamos llegar a este momento y la verdad que estamos muy todos acongojados y dolidos por esta situación que está viviendo el barrio. Y generalmente en ese sector del barrio también había buen grupo de vecinos y se cuidaban el uno al otro. Bueno, se nos fue de las manos y esperamos que mejore. El tema de seguridad es una competencia exclusivamente provincial. Nosotros podemos poner a disposición todos los ámbitos y los debates, pero la realidad es que no es un tema del que podamos dar soluciones desde esta oficina y mucho menos desde el ámbito municipal. El acompañamiento es permanente y estamos trabajando en la creación de un foro de seguridad que se había hecho desde la provincia hace un tiempo. Y estamos tratando de reflotarlo para poder hacer un foro y canalizar a través de las juntas vecinales estas inquietudes de los vecinos, que no sean vecinos autoconvocados que se juntan en la calle, sino que puedan acercarse a las juntas vecinales. Para eso es importante la regularización de las autoridades y para eso es importante que tengan una sede donde pueda recurrir el vecino, porque muchas veces no tienen dónde o no saben cómo y bueno, ocurren estas cosas, ¿no? Que se generan informalidades o reuniones informales o grupos de vecinos que por ahí no tienen en claro bien cómo funciona. La autocrítica es decir, bueno, vamos a trabajar para que todo esto se canalice a través de las juntas. Cambian los funcionarios. Lo que no cambia es la demanda social de acciones concretas para prevenir los incesantes hechos de inseguridad, ahora agravados porque las armas de fuego están en poder de los delincuentes. En el medio, los vecinos de Puerto Madryn, cansados, impotentes, víctimas de una inseguridad que promueve una realidad de miedo y de soledad. Entre delincuentes impunes que entran y salen de las comisarías con facilidad, entre una justicia que los libera rápidamente, los madrinenses intentan ocupar el espacio donde debiera estar el Estado. Tenemos en el barrio varios hechos delictivos, no son solamente de este año, sino que viene sucediendo desde años anteriores también. Mira, dentro del tema de seguridad no es solo tener
una casa con rejas o una casa con alarma. El tema de seguridad, para evitar que sigan existiendo o que sean menos los hechos delictivos, esto es un combo. Tenés que trabajar en conjunto con lo que es la cooperativa, porque si no tenés buena luz, eso permite a un hecho delictivo. Tenés que trabajar con municipio para poder solucionar detalles que ya los veníamos charlando desde hace un tiempo atrás, por ejemplo la salida a las escuelas, colocar que sean calles de mano única, pero todo eso también lleva un tiempo, que es la legislación. Y con Comisaría Cuarta, que siempre, que cada vez que necesitamos algo, siempre están con nosotros. Así que hay una preocupación. La semana pasada ocurrieron hechos en el barrio Perón que de público conocimiento, sumamente grave, y que bueno, que los funcionarios también tienen que dar la respuesta al respecto. Y por eso aquí está la policía dando sus planteamientos de cómo está parado hoy día en cuanto a la seguridad. Yo creo, desde el punto de vista municipal, que hoy por hoy están en deuda y en verdad creo que carecen de personal. Falta enviar más personal aquí como para que, digamos, el tema de seguridad no se escape de las manos de las autoridades provinciales. Hasta fin del año pasado veníamos, digamos, si bien estaba en una meseta el índice delictual, creo que en estos últimos tiempos se ha ido escapando. Y no cabe ninguna duda de que aquí tiene que haber respuesta y de tipo prevencional. Y que no quede, digamos, como dije en la reunión, en el eslogan que la seguridad la hacemos entre todos y se corte uno por cada lado. Entonces vamos a tener que juntarnos como para que esto se solucione. Sí, la jurisdicción nuestra es muy amplia y bueno, la realidad de la comisaría no escapa a la realidad de todas las comisarías de la provincia. Por supuesto que necesitamos más personal, por supuesto que necesitamos más patrulleros, pero bueno, tenemos lo que tenemos. Hay que esforzarse al máximo con los medios que tenemos y lo estamos haciendo. Afortunadamente también tenemos la jurisdicción con cierta tranquilidad. Lamentablemente a veces ocurren hechos que nos golpean, pero bueno, la prestación del personal es al 100%. El diagnóstico está hecho. Describir la realidad claramente no es modificarla o accionar para resolverla. El homicidio de Nazareno y Nostroza es una acción extrema e injustificada, pero que pone en superficie una peligrosa reacción social que es necesario impedir que escale a niveles inmanejables. Es un hecho de características más graves, violentas, en el marco de donde un grupo de personas abordan en el interior de una vivienda precaria, por cierto, en el barrio Presidente Perón, y donde por la conducta de uno de los concurrentes a esta reunión, entre comillas, convocada para tratar temas de seguridad, termina con el homicidio de un joven. Vi uno de los mensajes bastante violento, al menos en su faz verbal. Le vamos, por ejemplo, de lo que yo recuerdo, le vamos a demostrar quiénes somos los vecinos a estos malnacidos. Una cosa así, digamos, ya el ánimo de la convocatoria era violenta, irreprochable, no sé si penalmente, pero al menos moralmente y éticamente deja mucho que desear. Es en ese momento donde se juntan estas personas que advierten que al lado se encontraban estos tres jóvenes. Un grupo de hombres, también mujeres, ingresan sin la autorización, más allá de la precariedad de la vivienda, al lugar, los sacan y es en ese momento cuando los sacan donde el presunto autor del hecho golpea a uno de ellos y le dispara a otro. La manera de actuar como una turba, la ley no lo va a permitir. Ni la policía ni nosotros. Todas esas personas, había una persona, una sola que es la que está detenida y que y que le hemos atribuido en el día de la fecha responsabilidad por el homicidio, va a ser quien tendrá que hacerse cargo de las consecuencias de su accionar. Sí tendría que haber un mensaje de las autoridades que ejercen la prevención de que este tipo de conductas o reuniones se convoquen de manera formal, con la presencia de autoridades policiales, de la Fiscalía, jueces, como ya ocurrió en otras oportunidades. Esta convocatoria así espontánea, yo no digo que haya tenido mala intención, pero así terminó.
de una manera fatal, luctuosa, con la pérdida de un joven de 16 años. Más allá de que haya sido sindicado por los vecinos, como usted me dice, que no me consta, de que él haya sido el autor de presuntos ilícitos. Es una barbaridad que como sociedad veamos hechos como estos. La contención multisectorial al problema de la inseguridad es vital y urgente y requiere de compromiso por parte de los responsables de administrar las herramientas que tiene en su poder el Estado. Bien, ahí repasábamos un poco el tema de la inseguridad que volvió a instalarse en Puerto Madryn con tanta violencia la semana pasada, con los hechos que mencionamos en el informe. Cuando uno empieza a tratar de entender las causas para corregir las causas, obviamente, que producen estas consecuencias nefastas, a veces suele aparecer en el escenario el tema del trabajo, de la falta de trabajo, obviamente, y las consecuencias que trae, por supuesto, en la calidad de vida de las familias afectadas. Y de alguna manera esto tiene hilación con lo que vamos a charlar ahora, que es justamente esta realidad. Lo vamos a hacer con Marcela Curachi, ella es delegada de la Secretaría de Trabajo aquí en Puerto Madryn, a quien le damos la bienvenida. Gracias por acompañarnos, Marcela. Buenas noches. Bueno, Marcela conoce los barrios, ya los ha vivido en momentos tan difíciles como estos. Pero bueno, la invitación, Marcela, tiene que ver con la realidad laboral de Madryn. En estos primeros 6 meses, un poco hablar de cómo estamos. Uno tiene la impresión de que hay caída, que hay bajas, que son bajas significativas. Pero bueno, nada mejor que ir a los datos y a las fuentes. Contanos un poco. Mira, sí, en Madryn lo que es el tema de desempleo sigue creciendo. Tengo que decir también que en este contexto no somos ajenos a la realidad que está viviendo nuestro país, que de hecho habitualmente tenemos contacto con otras áreas de trabajo de otras provincias, incluso en las cuales los despidos son muchísimo más altos, que cierran por allí empresas que de una sola vez te sacan 200 trabajadores. Bueno, venimos en una economía, justamente una economía nacional que justamente no es favorable para lo que es la clase trabajadora, ¿no? En esto, las estadísticas oficiales, incluso del Ministerio de Trabajo, están hablando de que cierran aproximadamente 7 empresas por día en el país. El año, con los números que ellos publicaron, en el 2016 se perdieron alrededor de 2.200 empresas. En el 2017, 2.566. Estos son datos oficiales del Ministerio de Trabajo de la Nación. Entonces esto implica una caída del empleo en todo el país. No solamente una caída del empleo, sino que también la baja del poder adquisitivo que tiene hoy nuestros trabajadores argentinos, ¿no? En el caso de Madryn hay rubros que son este primer semestre más significativos en cuanto a baja de trabajo. Sí. ¿Se puede hacer una separación? Sí, tenemos las estadísticas del primer semestre en la cual los rubros más afectados son comercio, después viene los sectores de la UOM, de metalúrgica. Metalúrgica Oliva, que es un caso reciente, bueno, ¿no? Metalúrgica Oliva es más que reciente y ya desde el año pasado venía viendo pymes, venía viendo cómo se caía en su empresa. El año pasado incluso hicieron algún tipo de reducción de personal, pero bueno, no bastó. Realmente a nuestras pymes les cuesta bastante competir en un mercado interno nacional en el cual hoy ingresan productos, por las importaciones ingresan productos a menores costos. Entonces el producto que fabrica nuestra industria argentina a veces no tiene competitividad en el mercado. Sí, en realidad pierden mercado por una culpa externa, no es que hicieron mal su trabajo. Así ¿no? Es lo que está pasando. ¿Cómo quedó lo de Oliva? Porque bueno, no sé si apareció el propietario, si pagaron algo. Apareció el propietario, él argumenta toda esta situación de toda la economía que afecta como a todas otras empresas, a ellos también. Y bueno, ahora depende de que venda la planta para pagar las indemnizaciones a los trabajadores. ¿Qué promedio de años de trabajo? Y hay entre 30 años a 6 años. Personas que han trabajado 30 años en esos lugares, otros que tienen, los que menos tienen 6 años dentro de la metalúrgica. Qué duro para esa gente, Dios mío. Y 30 años, porque aparte el futuro se les presenta negro, porque está cayendo por todos lados el trabajo.
está cayendo por todos lados y no hay posibilidades, o sea, está muy difícil poder incorporarse nuevamente al mercado laboral, ¿no? De hecho, por ejemplo, yo la otra vez hablaba con alguien, una persona de alrededor de 50, 50 y pico de años, que estuvo 30 años en una empresa, hoy se queda sin empleo, sin obra social, en algunos casos con alguna situación de enfermedad, y que no puede volver al mercado laboral, entonces tampoco se puede jubilar, queda una situación bastante difícil. Yo creo que esto... es muy serio. Digamos, si uno titulara el contenido de un informe como que hay una crisis de trabajo en Madryn laboral, estaríamos en lo cierto. Sí, sí, sin duda. Yo creo que tenemos un gobierno municipal que gestiona para que algunas cuestiones se vayan revirtiendo. Por ejemplo, en el caso de la construcción, han salido algunas obras que han permitido que, por ejemplo, hace 6 meses teníamos alrededor de 500 desempleados dentro del sector de construcción y hoy ya 250 de ellos ya están trabajando en distintas obras, ¿no? O sea que en ese rubro se achicó un 50% la falta de trabajo. Todavía tenemos trabajadores sin empleo en ese rubro, pero se han ido insertando en algunos lugares, ¿no? Pero todavía tenemos trabajadores sin empleo, otros subsidiados, ¿no? Que tampoco el subsidio, digamos, que es algo que permite hoy vivir. Pero bueno, pegan el comercio, a la larga pues son subsidios de poco a poco monto. Digamos, sí, casi que apenas alcanzan a cubrir los servicios. Sí, los servicios de hace un mes atrás, no los de estos días. Y los de estos días van como claro, más, porque van subiendo, han aumentado mucho. Volvemos al tema de los números. Marcela, contanos alguno más. Me decías comercio, hablamos un poco de la situación de la construcción, que bueno, es un dato positivo dentro de todo lo negativo, por lo menos algunos... Sí, sin duda igual todavía tiene falta, ¿no? Que se reactive la obra pública provincial. Claro. Eso también en su momento era generadora de mano de empleo justamente para esta área que es la construcción. Bien. Bueno, después por ejemplo con el tema de las pesqueras se viene sosteniendo, el empleo en las pesqueras se viene sosteniendo. Si bien hay una gran cantidad de trabajadores y trabajadoras que son de planta, de las empresas, ahí también tenemos que reconocer que hay una importante cantidad de trabajadores y trabajadoras que son temporarios, ¿no? Esto de que abre la temporada nacional, luego abre la temporada provincial y es cuando son trabajadores temporarios. En algún momento se quedan algunos meses sin trabajo. Cuando el comercio, como me estabas empezando a decir al principio de la entrevista, que bueno, que en el comercio hay una baja por goteo, pero con bastante constancia, ¿no? Que se viene dando en estos primeros meses del año, el primer semestre. ¿Qué números hay en principio? Y si el comerciante ofrece alguna justificación, cuenta un poco su situación, ¿qué escenario notás vos que se ha producido para que finalmente se haga una persona despedida? Sí, mira, en el primer semestre, hoy terminábamos de sacar algunos números, y en el primer semestre tenemos alrededor de 59 trabajadores con empleos estables, bueno, que han quedado desempleados. De comercio siempre, de comercio, sí, de comercio. Y bueno, los comerciantes lo que aducen es que, bueno, por allí los costos de los alquileres son altos, los costos de servicios también, bueno, y no alcanza, las ventas no son lo suficientemente compensadas con los gastos que le genera mantener el comercio, y bueno, esto implica que en muchos casos cierren o en otros incluso sean los propios dueños que deciden atender sus comercios para darle continuidad. ¿Cómo es el perfil de ese despedido en cuanto a edad, trayectoria, si es un empleo con muchos años, o es variado? Es variado. Nos han tocado, por ejemplo, en un caso, en un comercio grande, que tenía alrededor de 12 trabajadores. Y algunos de ellos arrancaron su actividad, comercio de 30 años, y arrancaron su actividad laboral en ese comercio. ¿Siempre trabajaron ahí? Siempre trabajaron ahí. Bueno, eso en algunos casos, y en otros casos, bueno, son personas por ahí más jóvenes, pero que también les cuesta a veces volver al mercado laboral, y si bien por allí no tienen tanta cantidad de antigüedad, cuando les tienen que pagar las indemnizaciones, ya no son las indemnizaciones como antes, que era en un solo pago, sino que implican por allí acuerdos que permiten irlo pagando incluso en algunas veces más. Bueno, eso también intercede la subsecretaría, ¿no? La secretaría, digo, en los acuerdos de pago, de indemnizaciones. ¿Qué les dice el dueño del negocio? No tengo plata, puedo pagar así o así, si no, no pago nada.
En realidad nosotros desde la Secretaría de Trabajo lo que tratamos siempre es de favorecer el diálogo, fortalecer el diálogo entre ambas partes, cuando existen conflictos, cuando existen este tipo de situaciones, que es por cuestiones de indemnización, por paritarias, siempre tratamos de fortalecer el diálogo, que esto nos permite construir consensos y lograr acuerdos que sean beneficiosos medianamente para las dos partes, ¿no? Siempre teniendo en cuenta que nuestra responsabilidad es defender los derechos de los trabajadores. Marcela, estos datos que volcaste ahora en la mesa, ¿se pueden hacer comparativas con años anteriores? ¿Estamos igual? ¿Está peor? ¿Se puede hacer esa comparación? El año pasado cerramos con 387 trabajadores despedidos en relación de dependencia. Bueno, el año pasado fue Cerámica San Lorenzo, el gran cimbronazo, ¿no? Que fue en el primer semestre, justamente. Claro. Ahí tuvimos 129 trabajadores de una sola vez. Claro. Pero bueno, hoy, fíjate, 387 en el total del año. Hoy estamos a julio y ya tenemos 152 trabajadores fuera del mercado laboral. Claro, y con otro sistema, ¿no? Acá hay un despido más de goteo, que se dice. En cuanto a comercio, sí, el despido es como más de goteo, o sea, son 2 o 3 por día, pero cuando lo vas sumando al mes son unos cuantos. ¿Se puede traspolar esto y decir que la parte del sector pyme es el más golpeado? El sector pyme, sí, ¿no? Sí. De hecho hay otras pymes que sabemos nosotros, y de hecho se han acercado a la Secretaría a plantear su situación, que están en situación bastante difícil y muchas veces están incluso con atraso de pagos, les está costando afrontar los gastos que venían afrontando. Algunos están hablando de hacer reducción horaria, otros de que en algún momento van a tener que hacer algún tipo de despidos. ¿Eso ya está comunicado a la Secretaría? Sí, y hasta algunos están hablando de que posiblemente tengan que cerrar también, ¿no? Pero bueno, lo que siempre tratamos, te digo esto, de favorecer el diálogo, de tratar de entender a ambas partes, porque también nosotros, si no hay un empleador, no hay un trabajador. Tal cual. Entonces, para esto igual, Marcela, hay que ser equilibrado. Tenemos 6 meses por delante duros con este panorama. Ya están avisados a la Secretaría de Trabajo que van a achicar horario, o habrá suspensión por ahí de personal, algunas herramientas que uno ha escuchado, digamos, lo que viene no corrige esto que pasó. Sí, de hecho hubo una empresa incluso que hace no muchos meses, hace 3 o 4 meses atrás, había pedido un proceso preventivo de crisis. ¿Qué empresa te acordás? Meibar. Meibar, claro. Que terminó, que tiene una importante cantidad de trabajadores, tenía alrededor de 50 trabajadores, terminó cerrando sus puertas. Bueno, por suerte hubo ahí la intervención también de los sindicatos que lograron que esa cantidad de trabajadores, no la totalidad, pero una gran cantidad, pase a otra empresa, ¿no? Que pudieran seguir trabajando. Entonces eso permitió que una amplia cantidad de trabajadores pueda continuar con su fuente de trabajo, mientras que otros, fueron indemnizados como corresponde. Pero en principio el panorama que planteaba la empresa en ese momento era bastante difícil. Sí, que hay otras que te lo han planteado también. Sin duda. Por lo que me contás. El dato de Meibar aporta un poco también a lo que está pasando con otras empresas emblemáticas en la región en estos últimos meses. Pepsi, Sedamil, Soriano ahora, Guilford en Comodoro, empresas con mucha trayectoria, emblemáticas. Meibar, de que me acuerdo, funciona con su trabajo, pero bueno, ahora la misma condición externa los obliga a cambiar de rubro. La Secretaría de Trabajo, a nivel ya un poco más macro, desde provincia, aparte de favorecer el diálogo, se generan cursos, capacitaciones, algo para, de alguna manera, alternativas para buscar nuevas ofertas laborales. Tenemos una área que se llama área de empleo, que es quien es la encargada de generar este tipo de actividades, de capacitaciones que permitan formar personas para el mercado laboral. Pero de hecho también nosotros en Madryn, que no sé si otras localidades la tienen, tenemos una oficina municipal de empleo que funciona muy bien y trabaja básicamente con la juventud. Así que... ¿Hay mucho mercado laboral ocioso en Madryn de jóvenes? No sé si tienen ese dato, se maneja estadísticamente.
Uno le da la impresión que sí, pero... A mí me da la impresión de que sí. 1.500 fueron a lo de la minería en el Ecocentro, por ejemplo, ¿no? Que fue una cantidad que daba un dato fuerte en ese caso. ¿Pero son más que nada jóvenes? Y la gente que no ha logrado llegar al mercado laboral en su mayoría son jóvenes, sí. Que a los que más les está costando. ¿Perspectivas para el año difíciles, Marcela? Sí, viendo cómo viene la economía nacional. Cuesta que uno lo diga porque no quiere decirlo, pero... Sí, si algo se revirtiera de la economía nacional que permitiera que podamos desarrollar de otra forma el empleo en el país, y bueno, somos parte de esto, creo que sería mejor el panorama. Se ve difícil incluso hoy para el que tiene empleo. Para el que tiene empleo... ¿La continuidad? Sí, la continuidad, su poder adquisitivo, lo que ha perdido el trabajador... el poder adquisitivo que ha perdido el trabajador es de alrededor del 35%. Antes nuestros trabajadores podían pensar en ampliar la casita, en irse de viaje, en cambiar el auto, ¿no? Pensar en comprar algún mueble nuevo. Hoy esto no se está dando dentro del trabajador. El trabajador vive al día, la inflación le está ganando por goleadas realmente, los productos están mucho más caros, de hecho la Patagonia es más cara que el resto del país, productos que suben hasta un 70-80%, que no es lo que suben, por ejemplo, los sueldos, ¿no? Los sueldos ya en las paritarias se han ido perdiendo se perdió espacio y bueno, no se ha logrado equiparar con lo que es la inflación que está sufriendo el país. Así que es tan difícil para quien no tiene empleo como para quienes poseen empleo. Fíjate, incluso en nuestros barrios, nosotros se trabajó mucho socialmente para generar inclusión, para generar que los niños, aunque los padres o madres por allí no tuvieran empleo, tuvieran un salario, para que tengan la dignidad de comer un plato de comida dentro de su casa, con su familia, con sus vínculos, con sus afectos. Y hoy nos encontramos con que nuevamente se están abriendo comedores. Bueno, ¿no? La semana pasada tuvimos merenderos acá. Bueno, y esto, por ejemplo, uno valora el trabajo de esta gente que se da cuenta que el otro necesita un plato de comida, pero las políticas públicas deberían atender a que ese niño tenga la dignidad de comer en su casa, ¿no? Estas cuestiones creo que hay que son, por ahí parecen pequeñas, pero cuando vas a lo macro, tienen que ver, ¿no? Bueno, yo porque me insisto con lo que decíamos cuando abrimos la entrevista, digamos, nosotros hablamos de inseguridad, pero en los factores que a veces producen ciertos efectos tan negativos que tienen que ver con la delincuencia, tan jóvenes y el acceso a drogas tan jóvenes, tan chiquitos. Uno empieza que aparece ese entorno sin trabajo, sin acceso a cosas que son básicas, pero empieza a aparecer con más notoriedad ahora. De cualquier forma, con esta primera mirada del primer semestre, las pymes son las más golpeadas. Con la mirada y los datos que uno empieza a cruzar, ¿no? Sí. Y la argumentación es que es una cuestión externa. Sí, es una cuestión externa, sí. Incluso las pymes lo que nos manifiestan en sus casos son estos, de que no pueden competir en el mercado por las importaciones que entran desde otros lugares, de que los costos de los servicios suelen ser caros, de que no tienen financiación de la banca, de la banca privada, les otorgan créditos a tasas altísimas y que por allí hasta es más rentable hoy para quien tiene algún tipo de recurso económico entrar en la banca financiera, que por ejemplo los LEVAC te dan un 46%, un plazo fijo un 40%, la compra de dólares también, ¿no? Que invertir en ese sector, que invertir en generar empleo con todo lo que implica sostener una empresa. Sí, con el costo fijo, con los aportes y con todo lo que el Estado también aplica ahí, ¿no? Gracias por la visita, Marcela, y por la información. No, gracias a ustedes. ¿Algún dato que quieras mencionar más de los que te has traído por ahí? Yo a veces me desvarío un poco del contenido. No sé si tenías algún dato más. No, para ahí compartirle esto, por ejemplo, de que el salario mínimo vital y móvil este mes, si bien subió a 10.000 pesos, que es
que es la variable que va marcando los salarios del resto de los trabajadores, tanto la CGT como la CTA a nivel nacional están haciendo gestiones ante el Consejo Nacional del Salario para que este salario sea elevado a un 25% más. Esto permitiría, creo que de que por allí ir equiparando otros sectores que se han quedado muy retrasados en cuanto a sus paritarias o en cuanto a los aumentos que se han ido logrando, ¿no? Sí, sí, aparte esto a la larga impacta también en el comercio. Gracias por la visita. Gracias a muy ustedes. amable. Hemos conversado con Marcela Curache, el panorama para el segundo semestre del año en términos de demanda laboral en la ciudad de Puerto Madryn. La verdad que es complejo, es difícil. Hay muchas empresas pymes en Madryn que han puesto sobre aviso a la Secretaría de Trabajo sobre esta condición que las está atravesando y el riesgo cierto de tener que tomar decisiones que lamentablemente siempre cortan por el hilo del trabajador, como también los datos estadísticos han expresado hasta ahora. Nos vamos nosotros, dejamos el aire por este momento. Para el cierre comparto con ustedes algo de información que tiene que ver con lo que decíamos en la apertura, esto es la situación en auxiliares de la educación. Saben ustedes que están ocupadas algunas dependencias del Ministerio de Educación aquí en la ciudad de Puerto Madryn. Estoy muy moderno con esto, me llegó un Twitter, me parezco un muchacho joven. Bueno, aparentemente nos indican que hubo un acuerdo con el Ministerio de Educación a través de la Secretaría de Trabajo y bueno, se estarían destrabando las ocupaciones de las oficinas del Ministerio de Educación en la ciudad de Puerto Madryn. Esto pasó en otros lugares de la provincia, estábamos tratando de confirmar si esto también iba a suceder en nuestra ciudad y está encaminado a que así suceda en las próximas horas, si no es que ya pasó con el cierre de la noche. Con esto finalizamos nuestra edición de hoy, la semana que viene nos reencontramos. Gracias.